Buenos días a todos. Vamos a seguir con las ponencias de este segundo día del curso Propuestas para la prevención y lucha contra la radicalización y el delito de odio en el contexto europeo. En este momento la conferencia va a versar sobre la prevención y la lucha contra la radicalización en prisiones. Para ello tenemos, en fin, el honor de poder tener entre nosotros a Ángel Yuste Castillejo, que, bueno, Ángel Yuste, aunque viene también reflejado en el currículum, fue o es licenciado en Derecho y diplomado en Criminología por la Universidad Complutense, es jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, pero yo, en fin, os tengo que confesar que cuando le llamé para participar en el curso era porque él tiene una amplia y dilatada trayectoria profesional, porque fue mucho tiempo secretario general de instituciones penitenciarias y lo que verdaderamente a nosotros, en fin, nos hace sentirnos orgullosos de que esté hoy aquí con nosotros es que fue el creador, y yo me atrevo a decirlo así, del plan de prevención de la radicalización en nuestras prisiones. Él es la persona que vio el problema y desde cero creó, pensó en ese plan. Y por eso, pues para nosotros es una alegría que hoy pueda estar compartiendo un rato con todos nosotros para explicarnos, bueno, cómo fue, en fin, la elaboración de ese plan y cómo, en definitiva, se está aplicando. Y como relatora tenemos a Elena Bell, a la que todos conocemos porque es una persona muy activa, está participando desde el primer día en el seminario. Elena, para los que no lo sepáis, es graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y es máster en Justicia Criminal en la Universidad Carlos III también de Madrid. Así que, querido Ángel, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y gracias a ti también, Elena, por colaborar. Bueno, casi ya buenas tardes. Agradecer a los organizadores la oportunidad que me dispensan de participar en este foro. Las palabras de Jaime son sin duda más hijas de nuestra relación de amistad que de mis méritos personales. Creo que los programas que voy a comentar de prevención de la radicalización y después de tratamiento o de desradicalización pues son el fruto del trabajo de más de 25.000 funcionarios de instituciones penitenciarias a los que yo tuve el privilegio de dirigir durante casi 15 años y, desde luego, los que transmitieron muchas de las ideas que, reelaboradas después, están en esos programas. Me voy a centrar, porque tenía en la ponencia, digamos, un análisis tendente a ver que el fenómeno terrorista es un fenómeno largo en la historia, es un fenómeno que en España ha tenido también características muy concretas, y no me refiero solo a lo que se conoce como terrorismo autóctono de ETA y Grapo. España, durante la Restauración, pues realmente sufrió una oleada de terrorismo anarquista tremenda que generó, pues, digamos, reacciones violentas también por parte de empresarios que crearon grupos armados y, bueno, pues que le costó 2 atentados a Alfonso XIII. Los atentados, uno el día de su boda con una bomba Orsini que mató a 20 personas. En fin, en el ámbito catalán, que es donde se produce esa génesis y que también está en el origen de lo que se llaman las técnicas de narrativa o cómo, digamos, se llega a generar un interés en una persona por pasar al acto, que se dice, es decir, por cometer un delito con esta finalidad. En principio, el concepto de radicalización es un fenómeno que, de hecho, tiene lugar en cualquier faceta de la vida. Y es cuando, apartándose de una lógica más o menos imperante, pues se llega a una manifestación fanática que se sale de la normalidad. En ese sentido, aunque el radicalismo está acotado en el tema que nos ocupa digamos, a los procesos
de extremismo islámico, pero bebe también del tronco común pues, de los delitos de odio o de otras fórmulas de esas que alguno de vosotros os hacía parecer incomprensibles, de cómo una persona pues, podía llegar a hacer determinadas cosas. Concretamente, me voy a centrar en el análisis de la radicalización en prisión, que durante un tiempo ha tenido cierta hegemonía que en este momento está debilitada. Es decir, en este momento yo creo que es un tema pacífico que muy pocos de los terroristas islámicos se radicalizan en prisión. El origen, digamos, de esta idea viene pues de la prisión de Abu Ghraib, básicamente, del llamado Camp Redemption, donde terminaron pasando más de 7.000 personas, la mayoría pues, personas que habían luchado durante el derrocamiento por Estados Unidos del régimen de Saddam Hussein, ¿no? Los abusos que se produjeron en esa prisión generaron también un victimismo muy selectivo, muy estudiado, y que llevó a que efectivamente fuera un semillero de líderes de Al-Qaeda y después del Daesh. Es evidente que esos campos no tenían nada que ver con una prisión. El colectivo que albergaban era un colectivo previamente militarizado y que venía de un conflicto bélico y que había recibido también digamos, una ofensiva militar. En este momento, para que os hagáis una idea, no es lo mismo luchar contra Al-Qaeda y las franquicias que en su momento ha tenido que luchar contra el Daesh, contra un califato contra el que se ejercía una actividad militar. O sea, evidentemente a nadie se le ocurría leerle los derechos al que te estaba haciendo fuego con un mortero y, en fin, se utilizaban armas pesadas. Se diferencia, por decirlo de alguna manera, lo que puede ser una reacción de ataque a una población civil o de defensa social, como la que se puede realizar en la lucha contra el terrorismo, de estas otras manifestaciones en fin, que tienen más que ver con conflictos bélicos que tienen, insisto, otra dimensión. Sí quería hacer también referencia a en qué medida los valores o las circunstancias que hacen que una persona pues se radicalice y cometa atentados de naturaleza yihadista puede tener múltiples motivos en la persona concreta, desde expandir el ideario del Islam, a vengar afrentas o ataques en fin, las potencias occidentales, o simplemente de sublimar cierta frustración personal que se encuentra en muchas de estas personas. Centrándome, como digo, desde el punto de vista estrictamente penitenciario, nosotros encontramos en su momento que teníamos personas que llegaban a las prisiones y que tenían un potencial de alterar el régimen penitenciario y de, digamos, mantener o incentivar una convicción terrorista que nos obligaba a adoptar una serie de medidas concretas. Terroristas islamistas en las prisiones españolas hay desde los años 60 y la primera reacción era aplicarles el mismo tratamiento que aplicábamos a los terroristas autóctonos, básicamente de ETA y Gramo. Consistía básicamente en una separación, en una dispersión y que venían de la experiencia penitenciaria en el terrorismo autóctono de cuando se concentró a terroristas de ETA básicamente en prisiones como Herrera de la Mancha. Lo que se consiguió es robustecer la organización, que se fijaran los atentados en las propias prisiones, hacer difícilmente manejables por los funcionarios penitenciarios a estos colectivos. Evidentemente, pues nosotros teníamos la necesidad de explorar soluciones en este campo. El primer programa que tiene esta naturaleza es el que intenta prevenir la radicalización en los centros.
Por poner un símil sanitario, si una persona llega con una enfermedad incurable a un determinado entorno, lo primero que se trata, si tú no sabes cómo curarla o piensas que la curación es difícil, se trata de establecer una serie de barreras para que ese enfermo no se agrave durante su estancia, no contamine a otros y, en definitiva, pues se minimice el problema desde un punto de vista epidemiológico. Pues básicamente eso es el programa que en el año 2014, y previó un estudio que además llevaba el nombre también de Saladino, aflora la calificación de las personas susceptibles de radicalizarse en prisión o las personas ya radicalizadas, digamos que tienen una contestación institucional que consiste en la clasificación en 3 grupos. En un primer grupo, que nosotros denominamos Grupo A, y que consiste, en él se integran, mejor dicho, los internos que vienen o bien condenados por delitos yihadistas o bien con medidas cautelares también por delitos de terrorismo yihadista. Es decir, que es un grupo, en definitiva, que sería como la prueba del 9 del programa. Esas personas son, con ese perfil, las que efectivamente se han radicalizado y han agotado el proceso, llegando a cometer atentados o a estar implicados directamente en proyectos de atentados que han sido frustrados policialmente. Dentro de los que no estaban condenados o que su estancia en prisión no tenía que ver nada con los delitos terroristas, nosotros a su vez buscamos 2 grupos. Uno que vamos a llamar radicalizadores, que son personas que, teniendo cierto prestigio en el mundo musulmán y que teniendo normalmente también una experiencia militar, eran capaces, nosotros detectábamos que podían captar a personas para incorporarlas, digamos, a la causa en sentido amplio, o para instrumentalizarlas dentro de la prisión para favorecer también digamos, la difusión de su ideario. Y después un tercer grupo que vamos a llamar C, que serían las personas vulnerables susceptibles de ser radicalizadas. Entonces, digamos que lo primero que se trata es de colocar a las personas a las que vamos a hacer un seguimiento en alguno de estos 3 grupos. El primero no tiene ningún problema porque vienen etiquetados judicialmente. Los 2 segundos sí que tienen su complejidad. Evidentemente, esto no se trata de hacer una encuesta o un cuestionario, porque estamos en un entorno en el que realmente el individuo se encuentra vigilado, controlado y que adopta estrategias para mimetizarse en el ambiente y que no afloren esas circunstancias que evidentemente le van a acarrear consecuencias negativas. Luego veremos que el programa consiste en un análisis muy intenso de la información que se recaba de diferentes áreas, tanto la que viene del propio medio penitenciario por la observación de las actitudes que pueda tener ese interno. Ten en cuenta que en una cárcel la vida del recluso pasa por los ojos físicos o electrónicos del funcionario. Es decir, los detalles más nimios, nadie puede estar alerta a pesar de que sepa que le pueden estar grabando durante 12 años, 13 años, los 365 días. Es decir, que ese es un elemento que funciona. A partir de, digamos, de este análisis, el problema se limitaba a ver cómo colocábamos en cada una de esas categorías a personas que respondieran a esas expectativas. El grupo B y el C, como digo, no son personas que vienen etiquetadas por una decisión judicial, pero sí que nosotros tenemos múltiples, o sea, una información muy extensa. En la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias funciona una especie de órgano de inteligencia transversal que integra información referida a los internos estudiados muy diferente. La que viene del propio entorno penitenciario, que básicamente pues funciona no solo por la observación, por los partes, por las comunicaciones que se le intervienen. Tener en cuenta que una vez que entra en el programa un interno, automáticamente se le intervienen las comunicaciones
Es decir, que se graban todas las comunicaciones que tiene con su familia, amigos, etc. Que las cartas que les llegan se copian y se traducen si no están en castellano. Y que ese análisis se mezcla con el análisis de perfil criminológico, donde los expertos penitenciarios analizan las circunstancias concretas en las que se ha producido el delito, los antecedentes que ha tenido, etc. Tener en cuenta también que nosotros disponemos de la posibilidad de cruzar los datos de diferentes internos. Es decir, si yo a cada persona le busco un círculo de contactos y a otra persona también estudiada por terrorismo le busco los mismos y coinciden, que el mismo individuo les manda dinero, que escribe a determinadas personas también el mismo. En definitiva, en la cárcel no hay internet. O sea, en la cárcel los teléfonos móviles están prohibidos. Eso quiere decir que el individuo que entra acostumbrado a recibir una serie de información y a difundirla en un medio que ahí no lo encuentra, tiene que buscar otras alternativas más elementales para poder sacar adelante sus proyectos. Y eso hace que, sobre todo al principio, cuando el interno llega por primera vez, resulta particularmente vulnerable porque digamos que es un recluta del medio, pues aprende evidentemente y no lo pone más complicado, pero en un primer momento pues digamos que esa situación de primero de frustración porque te han cogido, en segundo lugar encontrarte en un lugar donde estás aislado, separado del entorno que te favorece, pues hace que muchas de las barreras de protección que tiene, que funcionan en el exterior, en la prisión se desaparecen. A partir de ahí, digamos, de toda la información que se obtiene, semanalmente se hace una especie de puesta en común, que es la que sirve para tomar decisiones de a dónde se envía a cada uno, separándole, no solo del entorno de la célula de la que viene, sino de las personas con las que haya podido tener alguna afinidad. Evidentemente no os voy a contar todos los detalles que nos llevan o con los que la Administración trabaja para poder, digamos, colocar en uno de estos grupos a los internos. Pero, es decir, por poneros algún detalle, si en un registro, en una celda de una persona que en principio no tiene por qué tener nada que ver con el mundo islámico, pues encuentras una celda ordenada, con un Corán presidiendo la estancia, con referencias religiosas en el tablón de anuncios. Si es un hombre que acude al rezo con un grupo de personas concretas que también tienen un liderazgo, que han entrado en ese círculo de conexiones que le permite, digamos, considerar que está teniendo ese proceso. Si cambia bruscamente de apariencia física o cuando llegan momentos particularmente, pues es muy frecuente que nosotros hagamos controles específicos cuando hay un atentado referencial. En la época de Charlie Hebdo, por ejemplo, en el atentado, bueno, pues te puedes encontrar con personas que intentan, digamos, alejarse de la idea que ellos piensan que les resulta negativa, es decir, que nosotros le etiquetemos como una persona con un proceso de radicalización e incluso haga manifestaciones contrarias al atentado y críticas diciendo que es una barbaridad y tal. Y te puedes encontrar con una grabación que cuando pasa justo con otro interno que también está tal, pues le hace un signo. Quiero decir, os digo que son detalles que generan mucho trabajo en personas muy acostumbradas a observar, porque el proceso de radicalización es prolongado en el tiempo en la mayoría de los casos y sobre todo es como la yenca de adelante y de atrás, por decirlo de alguna manera. Son momentos en los que tiene una particular intensidad, pero el mismo individuo, pues a lo mejor 2 años después,
ha cambiado totalmente. Por ejemplo, había un interno condenado por los atentados de Madrid del 11 de marzo y, bueno, pues este hombre pasaba de vestir de un rigor absoluto en un momento dado a otro, pues digamos, a tener una actitud disipada, a no seguir las normas del Ramadán. Es decir, hay un montón de indicios que permiten llegar a esa conclusión. El tratamiento con las mujeres funcionarias o con los médicos es otro elemento que rápidamente notas cuando hay un destello de que lo soportan pero que no les gusta. Otras se oponen radicalmente, etc., ¿no? Os digo que hay una panoplia de elementos que, bien analizados, permiten, de alguna manera, calificar o seguir la evolución de estas personas. El seguimiento, ten en cuenta que es casi como el gran hermano. Vosotros imaginad que por un momento de todos los terroristas en seguimiento se pudiera tener una información tan extensa y tan intensa. Ese es el único secreto que tienen estos programas. Digamos que desarman al interno porque los parámetros de comunicación que tenía o en los que se ha radicalizado y digamos el medio en el que se encuentra es un medio donde la subcultura carcelaria, pues también hay otros internos que no, el fulano dice que se va a ir a no sé dónde cuando salga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que este es el programa que es el cimiento sobre el que viene el segundo, por llamarlo de alguna forma. La administración penitenciaria no puede renunciar a conseguir que una persona condenada retorne a la sociedad con la capacidad y la voluntad de vivir respetando la ley penal. Esta mañana se hablaba de la diferencia entre desradicalizar y desprogramar. O sea, evidentemente, la función de la pena no consiste en que el individuo cambie de valores, circunstancia que puede ser muy deseable, pero que desde luego no puede funcionar como una exigencia legal. Nosotros nos conformamos con que no reincidan. Y para eso es evidente que el tratamiento funciona. Es decir, lo que ocurre es que el tratamiento de la desprogramación, por llamarlo de alguna manera, tiene un componente que es poco valorado psicológicamente, que es el efecto disuasorio que tiene un cumplimiento prolongado y que hace que el individuo escarmiente. O sea, los yihadistas, pese a lo que se piensa de que, bueno, quien está dispuesto a morir no se va a intimidar por cosas menores, pues eso no funciona así. Es decir, un individuo que es capaz en un momento de intentar inmolarse, a los 3 años, pues no piensa igual que un suicida que en un momento dado tiene un suicidio frustrado, pues pasado un tiempo reconoce que eso es una quiebra del instinto de supervivencia. Pero sí que opera de alguna manera con una funcionalidad distinta, por decirlo de alguna manera. Por poneros también un ejemplo, resulta extraño que la pérdida de puntos en el carnet de conducir disuada de conductas de conducción temeraria con más intensidad que la posibilidad racional de que te puedes matar a tu hijo, al que va en el coche, etc., ¿no? Es una paradoja donde, insisto, una persona que en un momento dado pues piensa que a él no le va a tocar nunca, que él conduce bien y tiene un buen coche, pero tiene la conciencia de que sí que le pueden detectar la Guardia Civil y, por lo tanto, ese elemento opera también como una fórmula disuasoria de ese tipo de conductas. Por poneros también otro ejemplo del terrorismo autóctono, nosotros hicimos, hará unos 3 años, un análisis de todos los terroristas de ETA y del Grapo que habían pasado por la prisión desde las amnistías del año 78.
Concretamente eran 3.000, hablo de memoria, pero eran unos 3.200 presos de ETA y aproximadamente pues unos 800 del Grapo. Bueno, pues esas personas que evidentemente seguían vinculadas a los entornos abertzales, durante ese tiempo la tasa de reincidencia era de menos del 1%. En el caso de los Grapo era del 12%, era algo más. Grapo, bueno, es una organización más endógena, en ese sentido, pues digamos con unos controles internos más exigentes. ¿Pero por qué os cuento esto? Porque realmente la actividad penitenciaria puede conseguir que individuos que pasan por la cárcel no reincidan, incluso estando radicalizados. Y yo creo que esa es una herramienta que nos tiene que dar a nosotros una particular determinación de tratar a estas personas. Primero porque es una obligación legal, es decir, la Administración no puede renunciar con los terroristas, por difícil que sea, a que cuando vuelvan a la sociedad no sean un peligro público. Tener en cuenta también que el medio carcelario pues tiene sus peculiaridades, es decir, cuando se detiene una célula yihadista o un terrorista en general, pues suele ser la unidad de élite de los GEO, de policía o de la UEI, de la Guardia Civil, vestidos de manera impresionante, armados hasta los dientes y tal. Bueno, pues luego coges a 20 o 25 de esos sujetos, por muy clasificados en primer grado, los llevas a una cárcel, a un departamento de seguridad, y ahí entra un señor, un funcionario, con un bolígrafo y un walkie. Y es esa persona la que tiene que conseguir mantener el orden dentro de la prisión, prevenirse de de las reacciones que puedan tener violentas estas personas, que las tienen, y en ese medio con una legalidad muy exigente y que digamos que tiene que respetar también, ¿no? En la estrategia de 2019, estrategia terrorista que se ha citado, aparece digamos un reconocimiento explícito a la actividad y a la legislación que nos ha permitido un resultado exitoso contra nuestro terrorismo autóctono. Y establece o aparece también un término con el que os familiarizaréis que se llama resiliencia, con lo cual teóricamente es la resistencia o la posibilidad de sobreponerse a una frustración que es la que produce un terrorismo que durante mucho tiempo, en el caso del terrorismo autóctono, parecía que era, en el caso de ETA, un empate infinito. Yo vivía el secuestro de Ortega Lara en aquel momento y parecía que aquello no se iba a acabar nunca. Eso se ha superado. La sociedad española está particularmente curtida a la hora de, lo que se decía esta mañana, de ser dueña de su propia seguridad, no delegarla de forma permanente. Eso no significa que los ciudadanos sean policías, significa que deben estar particularmente comprometidos con su seguridad. Y en ese sentido, la actividad penitenciaria forma parte de la actividad antiterrorista. El hecho de que en España esté ubicada en el Ministerio del Interior tiene digamos, el significado de una particular vinculación con esta forma de criminalidad organizada tan letal. ¿Y qué ocurre? Que cuando vas a otros países donde está residencia en justicia, no se entiende bien esa comunidad de inteligencia de que la información que sale del medio penitenciario pueda servir para evitar atentados futuros. Una pena corta, evidentemente, puede no ser suficiente para inocuizar, aunque sea en términos de disuasión, una actividad futura de un terrorista. Pero eso no significa que el hecho de que las primeras dosis hayan sido insuficientes no puedan producir al final el resultado que se desea. Constatado eso, pasamos a cómo se puede realizar la actividad de desradicalización o desprogramación. Digamos que el programa es un programa básicamente psicológico de educación en valores que mezcla
parte de la intimidación o de la intimidabilidad que supone la disuasión de la pena con una forma avanzada en ciencias de la conducta y basada en lo que se llama el relato que ha convencido al terrorista. ¿Perdón? Contranarrativa, efectivamente. Digamos que se basa en las contranarrativas, es decir, se trata de sembrar en el concepto monolítico que tiene el terrorista una duda que vaya rompiendo sus esquemas y reconduciéndolo, digamos, a planteamientos menos letales para la sociedad. Digamos que las aportaciones de los programas españoles son de dos tipos, básicamente. Una, evidentemente, no es que sea muy original, pero es el control de los imanes que, digamos, que dirigen la actividad religiosa en prisión. Y donde cualquier imán que realiza esta actividad en una prisión pasa por un filtro exigente, es decir, informes de fuerzas, cuerpos de seguridad, del CNI, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a que hemos tenido una gran dificultad para encontrar imanes que superen esos estándares. Y además hemos tenido que echar a varios de los que habían superado el estándar en su tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, los niveles del programa requieren una sintonía entre los objetivos que pretende y la prédica que puede hacer el imán muy exigentes. Entonces, claro, puede que en una mezquita externa pues no tenga mucha importancia el hecho de que el imán justifique diciendo que, bueno, que realmente pues, más barbaridades se han hecho en Siria o tal cual. Son indicios donde en el medio carcelario sirven para que esa persona pues no... Debo reconocer, en honor de la verdad, que insisto que no encontramos imanes que superen esos estándares. Algunos de los que hemos tenido que echar porque se dedicaban digamos, a favorecer, a meter documentos que no nos interesaban o a grabar cintas, como no hay internet, para que pudieran recibir mensajes de imanes relativamente conocidos. En definitiva, ese es un elemento que es determinante, pero que tiene sus dificultades. Y el otro es alejar la contranarrativa institucional de que sean funcionarios, psicólogos o trabajadores penitenciarios que ellos perciben ya con un cierto rechazo. Hay que tener en cuenta que estos programas son voluntarios. Y entonces, las últimas previsiones, que yo llevo un año que dejé aproximadamente la responsabilidad de la administración penitenciaria, pero utilizábamos internos musulmanes que tenían, digamos, un reconocimiento de que los países de acogida generaban una mayor calidad de vida, rompían un poco esa idea victimista que en la cárcel, acordaos lo que pasa digamos, en los campamentos que recogían a los militares de Camp Redemption, por ejemplo. El victimismo del maltrato es muy fácil de que robustezca la ideología del interno, con lo cual el efecto que se produce es una conducta ritual, pero que no supone una evolución intrínseca de los planteamientos del interno. En ese sentido, el seguimiento psicológico también es muy importante. Por ejemplo, uno de los que estaban en el programa voluntario, pongo un ejemplo para que veáis el tipo de cosas que hacían desconfiar de que esta persona estuviera, digamos, retornando o desradicalizándose. Estaba una persona que daba todas las muestras objetivas de haber abandonado aquellos planteamientos, etcétera, etcétera. Tuvo un intento de suicidio también, pues a consecuencia de
de ese bajón que conlleva el ingreso, siempre una persona pues, que siempre coquetea con la muerte. Y hubo un terremoto en Melilla. En una conversación hablaba con su mujer. Y entonces este hombre que, insisto, había superado algunas de las previsiones que nosotros nos habían llevado a dudar de su honestidad, era que su mujer, que no vestía hijab, cuando iba a verle a la cárcel se lo ponía. Él se dio cuenta que será un indicio que a nosotros no tal, y la señora pues ya empezó a llevar un uniforme, perdón, una vestida de forma occidental. Pero en el terremoto de Melilla, pues en una conversación telefónica, este interno hablaba con su mujer y su mujer fulano, pues es que ha habido un terremoto, vi mover la casa y entonces cogí a los niños y me salí fuera, ¿no? Este hombre, de forma iracunda, dice, eso tendrá que ser la voluntad de Alá. Si hay un terremoto, tú no se te ocurra salir de casa, porque si realmente la voluntad de Alá es que te mueras, pues te caes en la casa, y si no, pues no va a pasar nada, ¿no? Os digo cómo a veces esa traición del subconsciente es muy indiciaria de cómo evoluciona. Y luego tenemos personas que, porque siendo presos preventivos, pues salen en un periodo corto de tiempo y es decir, somos conscientes de que son personas peligrosas y tienen una permeabilidad entre la información penitenciaria y las fuerzas de seguridad para que hagan un seguimiento posterior. En la estrategia de seguridad aparece un análisis de lo que se llama la libertad vigilada. Lo que pasa es que esta es una herramienta que requiere pues, un pronunciamiento judicial en sentencia y tiene sus dificultades. Para que os hagáis una idea del volumen de personas que están en seguimiento, pues os voy a dar una serie de datos en los que en este momento el 25% aproximadamente de la población penitenciaria española es extranjera. Hay 4.467 internos que proceden de países donde la religión musulmana es mayoritaria. Eso es el 34,84%. Internos en seguimiento de estos programas que os estoy hablando hay 265. En el grupo A hay 134. El grupo A es, como digo, los que han sido condenados por delitos de terrorismo o están encartados también por este tipo de delitos. En el grupo B hay 53 y en el grupo C 78. Básicamente, Marruecos es el país con 119 internos que más internos en seguimiento tiene. Después está Argelia, después está España con 84 y Argelia con 26. La situación procesal de estos 202 son penados, pero hay 63 preventivos. Esto quiere decir que en cualquier momento estas personas, donde la carga probatoria pues no ha permitido que se mantenga la situación de prisión preventiva por el juez, pues pueden salir y pueden estar en perfectas condiciones de atentar. Algunos de estas, yo recuerdo también un caso concreto donde uno de estos recién salido en Alicante cortó una manguera de una gasolinera para intentar incendiar, digamos, todo lo que pudo. No pudo de alguna forma, no funcionó porque los dispositivos de seguridad de la gasolinera pues no funcionaban, pero no por falta de interés del interno. Como colofón a estos dos programas, aproximadamente están distribuidos los yihadistas en 53 centros penitenciarios. Es decir, esa comunidad de análisis lo que hace es que, digamos, intenta separar al terrorista objeto de estudio de otros terroristas con los que haya tenido contacto, personas con las que tenga comunicación, con quien los financia, quien le manda dinero. Tener en cuenta que en la cárcel funciona un dinero de plástico, por llamarlo, no es dinero de curso legal. Eso quiere decir que si alguien quiere hacerle llegar dinero a alguien encarcelado, tiene que hacerlo mediante un giro. Sí, puede que el giro sea hecho con nombre falso, pero en definitiva
terminas viendo los lugares donde acaban ingresándole dinero al susodicho, o si esta persona lo utiliza también para comprar voluntades dentro de la prisión, etc., ¿no? Y concretamente en febrero del año pasado, del 2018, se generó una serie de indicadores que pretendían objetivar o medir los índices de radicalización y que pasaban por un análisis también de situaciones que, como se ha comentado aquí esta mañana, hay una parte en el individuo, en el terrorista, que es consecuencia de ese proceso de radicalización, pero hay muchas otras que son consecuencia de un deterioro cognitivo o de una persona que tiene rasgos psicopáticos o que realmente está enfermo, o las que tiene cualquier otra persona, que es un toxicómano o que tiene una serie de dependencia y que hay que tratar. El análisis es más integral en ese sentido, donde no solo hay que inocuizar la convicción terrorista, sino que a su vez hay que darle herramientas para que supere las otras carencias que, de no haber tenido esa conexión terrorista, la habrían llevado también a la cárcel, ¿no? El programa es muy complejo y esto es siempre una tarea permanentemente inacabada, porque el terrorismo se reinventa. Y en ese sentido, también algunos paradigmas que nos hacen considerar como inexplicables que una persona adopte estas medidas, pues es cuestión de quién gana la guerra, como dicen. La historia la escriben los vencedores y, en consecuencia, conductas que serían perfectamente calificables de terroristas para unos, pues su éxito lo que hace es que los patriotas acaben siendo los terroristas. Por poneros un ejemplo, y con esto termino, pues a Mateo Morral, que fue el autor del atentado contra el rey Alfonso XIII, después, con el advenimiento de la Segunda República, le pusieron una calle en Madrid. Bueno, pues nada, agradeceros la paciencia y espero que os haya sido de interés. Gracias.